En el tercer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, una visión apareció ante mí. Vi en la visión que estaba yo en Susa, capital de la provincia de Elam, y que estaba junto al canal de Ulai. Y alcé mis ojos y miré, y aquí que vi un carnero, con 2 cuernos bastante largos, uno más largo que el otro. Y el carnero cargaba hacia el oeste, cargaba hacia el norte y cargaba hacia el sur, y ninguno de los animales podía resistir contra él, ni había quien los librara de su poder. Hacía según quería y se engrandecía por su fuerza. Y pensando yo en este carnero, vi un macho cabrío que corría desde el oeste por sobre la faz de la tierra, con un cuerno prominente que salía entre sus ojos. Y vino contra el carnero, y cargó contra él en toda la furia de su fuerza, y le atacó y se enfureció contra él y lo golpeó, y quebró sus 2 cuernos hasta que ya perdió el carnero toda su fuerza, y el macho cabrío lo derribó por tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo rescatara. Engrandeció el macho cabrío su poderío hasta que fue quebrado su cuerno. Y aparecieron entonces 4 prominencias en su lugar, que crecieron hacia los 4 vientos. Una de ellas surgió pequeña y creció hacia el sur, hacia el este, hacia la tierra bella y hacia los cielos. Y en su crecer derribó las estrellas de los cielos y las pisoteó. Y se enfrentó con el príncipe del ejército de los cielos, y se engrandeció contra él, y quitó el sacrificio perpetuo, y derribó el lugar sagrado. Y el lugar sagrado fue entregado a un ejército rebelde, y prosperó contra el lugar sagrado. Entonces oía un santo que hablaba a otro santo, diciendo: ¿hasta cuándo estará el sacrificio perpetuo interrumpido y esta rebelión desoladora contra el santuario? Y dijo aquel santo: hasta que luego de 2300 mañanas y tardes se reivindique el santuario. Y considerando yo esta visión, trataba de entender su significado, pero vi a alguien en pie como en apariencia de hombre junto a mí, y escuché que una voz le decía: Gabriel, explícale a este la visión. Y aquel como en figura de hombre se acercó a mí, y me espanté y caí sobre mi rostro, y me dijo: entiende, hijo de hombre, esta visión. Mientras me hablaba, caí como dormido sobre mi rostro en tierra. Entonces me tocó y me levantó para que me pusiera en pie, y me dijo: he aquí que te hago saber lo que será esta visión que has visto. El carnero que viste con 2 cuernos es el reino de Media y de Persia con sus reyes. La cabra o el macho cabrío que viste es el reino de Grecia, y el cuerno que sale entre sus ojos es el primer rey de Grecia. Mas cuanto sea quebrado, crecerán en su lugar 4 pequeños reinos que emergerán de él y gobernarán con su poder. Al final se alzará un rey duro de rostro y entendido en intrigas, y se fortalecerá y entregará con todo su poder a un ejército rebelde, y causará ruina y prosperará y destruirá a los poderosos, y al pueblo de los santos vencerá. Por su astucia hará prosperar el engaño, y se engrandecerá y destruirá a muchos. Se alzará contra el príncipe de príncipes, y ninguna mano le destruirá. Y las tardes y mañanas que has visto pasar, guarda aquel significado sellado en tu visión. Y yo, Daniel, me debilité y me enfermé por varios días. Y cuando por fin me pude levantar a cumplir los asuntos del rey, sentí todavía mi corazón espantado, porque no había quien comprendiera esta visión. Del libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículos del 1 al 27. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, una nueva visión del profeta Daniel, que en realidad está muy en concordancia con las otras que este libro de la Biblia nos ha traído a cotación. Reinos que suceden a otros reinos, reyes que vencen a otros reyes, imperios que se imponen cada vez más sobre otros imperios.
Pero tiene este fragmento una frase que no es fácil de aceptar según aquello que se conoce como la teología de la retribución. Y es que, ¿cómo así que al mal se le va a permitir perseguir, vencer y triunfar por sobre los justos y los santos? ¿Cómo así que el mal va a terminar triunfando por sobre el bien? Si echamos la mirada atrás, veremos a un justo Abel asesinado por un envidioso Caín, a un buen José vendido y humillado por sus hermanos, a un pueblo de Dios esclavizado por el imperio egipcio, a unos santos profetas de Dios perseguidos, humillados, desoídos y hasta asesinados por el mismo pueblo necio de Dios, a unos apóstoles que entregaron absolutamente toda su existencia a Cristo, perseguidos y martirizados por el imperio de Roma o por el mismo pueblo judío, a unos cristianos convencidos de su fe en los primeros siglos, lanzados a las fieras en los circos, decapitados, hervidos en aceite, a un cristianismo fiel al verdadero evangelio, verse cada vez más reducido y hasta burlado de un gran cristianismo que confía más en el evangelio de la prosperidad. A la manera de ver del mundo, cualquiera diría, oiga, sí, pareciera que el mal triunfó por sobre el bien. Miren nada más y nada menos que al mismo Cristo, muriendo y sufriendo en una cruz, y luego sepultado en un sepulcro a aquel que era la vida. ¿Cómo entender este parecer que el mal triunfa por sobre el bien? ¿Cómo aceptarlo en el corazón? ¿Cómo no escandalizarnos ante el misterio de la cruz? En el fondo es eso. La cruz encarnaba todo el pecado del mundo, aplastando con su peso y con sus clavos a Cristo, aquel que era la vida y el perdón. Pero lo que parecía el triunfo del mal, en realidad, oculto en un misterio, solo visible a la luz de la fe, era el triunfo del bien en su aparente fracaso. Cualquiera dirá, no, pues sí, Abel, José, el buen pueblo de Israel, los profetas, los justos, los apóstoles, el mismo Cristo, todos terminaron asesinados y perseguidos por los malos. Pero es que eso que parece el triunfo del mal, a la luz de Dios se nos revela como todo lo contrario. El triunfo de la luz por sobre las tinieblas, el triunfo de la vida por sobre la muerte. Vean, hermanos, dicho así escuetamente, en este mundo en el que estamos hoy, en el que impera la inmoralidad, la guerra, el odio, el engaño, la mentira, la injusticia, las usurpaciones, este experimentar del mundo científico y tecnológico a precio de arriesgar la vida del hombre, podríamos perfectamente decir que sí o sí está triunfando el mal. Este sistema inhumano en el que vivimos pareciera que está triunfando por sobre los justos, los buenos, lo que es equitativo, lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que es la bondad. Pareciera que cada vez ya puede menos contra tanto mal. Pero vean, hermanos, en el bien sufriente triunfa la bondad. En el mal triunfante pierde la maldad. Si hay algo de lo que seguramente todos podemos estar seguros es que Satanás gozó al ver a Cristo escarnecido en esa cruz. Pero justo cuando el Señor exhaló el último suspiro, lo que el maligno pensaba que era su triunfo, lo entendió como su fracaso, su condena. El profeta Daniel ve en esta visión un mal que se desencadena y triunfa por sobre el bien. Sin embargo, el enorme misterio que se esconde tras de ella es que el triunfo de los malos será su condena y el sufrimiento de los justos será su gloria. Obviamente, si alguien es del Evangelio de la Prosperidad, se espelucará ante esto que acabo de decir. Menos mal tenemos un maestro que triunfó escarnecido y sufriendo. Cierro con esto, hermanos, para más despeluque de este falso cristianismo de hoy.
Si somos verdaderos cristianos, entenderemos el misterio de la cruz e incluso lo aceptaremos como lo aceptó Cristo. Si no somos verdaderos cristianos, nos burlaremos de la cruz como si fuese necedad, tal como dijo Pablo de aquellos otros aquel día. Quedémonos con eso. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.